En esta exposición de la miscelánea vamos a volver a tocar algo que tocamos al principio, que tiene que ver con reflexiones y bocetos de análisis de la pandemia, de la llamada pandemia del coronavirus, del COVID-19. Aquella vez, en ese principio de esta aventura de videos que transmiten nuestras reflexiones intempestivas, habíamos hablado de la correlación entre diagramas de poder y perfil epidemiológico usando las propuestas, las tesis y las genealogías y arqueologías de Michel Foucault. Y hablamos de que asistimos a un perfil epidemiológico cuya pandemia ocupa y cubre al mundo, es decir, a las sociedades humanas, no solamente como amenaza, sino como contagio extensivo, y que el perfil epidemiológico de esta pandemia parece correlacionarse con un diagrama del poder combinado entre un disciplinamiento tardío, es decir, en el capitalismo tardío, y un control total, absoluto, y un panoptismo también planetario. Ahora, a diferencia de aquellas reflexiones y bocetos de análisis teóricos, vamos a también dibujar, hacer bosquejos de lo que vamos a escribir en un ensayo sobre más bien análisis descriptivos de la pandemia. Y podríamos llamar estos análisis descriptivos como análisis sociodemográficos de la pandemia. Sobre todo nos interesa hacer un análisis comparativo, no solamente de los contingentes absolutos de las poblaciones de contagios, de las defunciones, de la masa de defunciones, de la masa de los recuperados, sino de los indicadores, en este caso de las tasas, y principalmente de las tasas de mortalidad, que son sorprendentes por su variabilidad de ubicación territorial en el planeta. Entonces vamos a hablar pues de estos indicadores de la mortalidad y tratar de insinuar qué es lo que nos permiten ver estos indicadores, estos datos que llamamos en aquel periodo posterior a mi tesis sobre lo dado y los datos, una crítica epistemológica a la construcción de los datos, sobre todo de los datos demográficos, llamábamos la gramatología de los datos, la gramatología cuantitativa de los datos y la semiología y sintomatología de los indicadores, en este caso de los datos. Entonces, remitiéndonos a esa crítica de la construcción del dato, vamos a intentar pues leer este lenguaje de los datos, por lo menos, digamos, insinuar algunas hipótesis que nos permitan posteriormente en el ensayo escrito unos análisis más detallados. Entonces decíamos que lo que llama la atención es el comportamiento tan variable en el mundo, en los países, en las ciudades, y sobre todo el contraste entre lo que podemos llamar los países desarrollados, vieja costumbre, mala costumbre de la economía, y los países en desarrollo o subdesarrollados. Muy bien, ahora vamos a pasar a la revisión de los datos, sobre todo del cuadro relacionado a estas
contingencias, avatares y sobre todo fenómenos sociodemográficos de la pandemia. Bueno, estamos hablando de datos relativamente actualizados, relativamente desactualizados. Esto debido a la velocidad de propagación y de desarrollo de la misma pandemia. Bueno, uno de los países que más ha asombrado por la cantidad, en términos absolutos, de casos es Estados Unidos de Norteamérica, que ya llegó, de acuerdo al cuadro, en el momento de su actualización, a 1.659.273 casos. Seguramente en este momento está más arriba, es decir, se está aproximando a los 2 millones de casos. Pero en esta situación, es decir, en este caso, en el caso de Estados Unidos, tenemos actualizadas 98.083 muertes. Y en ese sentido se saca una tasa de mortalidad de 30 defunciones por cada 100.000 habitantes. Entonces, una cosa son los indicadores que se llama son de generalización y de comparación, independientemente de los valores absolutos, obviamente no independientemente, sino que están estableciendo una relación en la indicación de los indicadores. Pero lo que hay que tener en cuenta en el análisis es el peso de la cantidad absoluta y el peso de las cantidades relativas y de las relaciones relativas. Las relaciones relativas nos van a permitir una comparación de los indicadores en términos de su generalización, y los valores absolutos nos van a permitir una comparación más próxima, por así decirlo, a la realidad. Muy bien, pero en todo caso tenemos que se llama una tasa de mortalidad alta, lo que implica también un tanto la velocidad del desarrollo mismo de la pandemia y los efectos mortales de la pandemia. Pero a pesar de que en el Reino Unido, en Gran Bretaña, tenemos 261.184 casos de contagio por coronavirus, tenemos 36.914 muertes. La tasa, es decir, las defunciones en relación a la población del Reino Unido, es de 55 defunciones por cada 100.000 habitantes, es decir, más alta que Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, ¿a qué se debe esto? Se debe a que, si bien tienen menores casos y menores muertes, la población es menor del Reino Unido que la de Estados Unidos, y en ese sentido, digamos, el indicador de la mortalidad es menor en Estados Unidos que en Gran Bretaña. Entonces, pero hay que tener en cuenta en el análisis no solamente los indicadores, no solamente los valores relativos, sino también los valores absolutos, porque si no tomas en cuenta ambos, no tienes un referente para hacer el análisis. Generalmente los comentaristas de estadísticas, sobre todo economistas, cuando hablan del Producto Interno Bruto, se pierden en las probabilidades, es decir, en las proporciones, en la variación de las proporciones, pero ya no ven, diluyen, evaporan el referente más importante, que es el referente absoluto, y por lo tanto su mismo análisis se pierde una abstracción que yo llamaría divagante. Bueno, pero no estamos en economía, estamos en el análisis sociodemográfico. Italia también tiene una tasa muy alta de mortalidad. Tiene una tasa de 54 defunciones por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, allí estamos hablando de 230.158 casos de contaminación
y 32.877 muertes. Ya hemos explicado por qué, a qué se deben estas variaciones. Son tasas de mortalidad más altas que Estados Unidos, pero el fenómeno absoluto, el fenómeno de las cantidades absolutas en Estados Unidos es mayor. Es decir, ahorita Estados Unidos es el país más afectado en términos absolutos por la propagación, la extensión y desarrollo de la pandemia. Francia también tiene una tasa de mortalidad más alta que Estados Unidos. Tiene una tasa de 43,6, 44 defunciones por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, en Francia estamos hablando de unos valores absolutos menores. Estamos hablando de 145.279 casos de contaminación y estamos hablando de 28.457 defunciones. Entonces es alto, otra vez, por la relación, pues, entre defunciones y población. España también tiene una tasa de mortalidad inclusive más alta que Francia. Tiene una tasa de mortalidad de 57,5 defunciones por cada 100.000 habitantes. Podemos redondear y decir que se trata de 58, ¿no? Pero en el caso de España estamos hablando de más casos que en Francia, de 233.037 casos de contagio, y estamos hablando en todo caso de menos defunciones, 27.940 defunciones, aunque se aproxima. Pero aquí la tasa de mortalidad otra vez tiene que ver por esa relación entre defunciones y población nacional. Bueno, tocando algunos otros países europeos, como Bélgica y Alemania, vemos que Bélgica tiene la tasa de mortalidad más alta, 81 por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, estamos hablando en Bélgica de 57.342 casos de contagio y de menos muertes, 9.312 defunciones. Y otra vez aquí viene esa relación con la población, que hace de denominador. En cambio, Alemania tiene una tasa de mortalidad de 10 por cada 100.000 habitantes. Y allí estamos hablando de 180.600 casos de contagio y estamos hablando de 8.323 fallecidos. Pero en todo caso vemos que Alemania tiene hasta el momento en los países que hemos mencionado la tasa de mortalidad más baja. Y eso ya amerita, digamos, hacer algunas reflexiones, por lo menos hipotéticas o hipótesis o bocetos de hipótesis que nos ayuden posteriormente en un análisis más minucioso sociodemográfico a entrever lo que hay en el trasfondo y en el fondo, ¿lo ve? Entonces, ¿qué podemos decir al respecto? En todo caso, Alemania es uno de los países que ha atendido tempranamente el fenómeno de la pandemia con test masificados para identificar a los contagiados y atenderlos, de la misma manera que lo ha hecho Corea. Aunque Corea ha logrado un control mayor que en Alemania, puesto que su tasa de mortalidad es mucho más baja y por lo tanto los efectos o impactos de la pandemia son más bajos. Entonces, fíjense, es muy interesante este análisis comparativo de la variación, de la variabilidad de las tasas de mortalidad. Ahora, entrando al continente o al subcontinente latinoamericano y del Caribe, vemos que Brasil tiene una de las tasas más altas de este subcontinente, tiene una tasa de 11,2 defunciones por cada 100.000 habitantes. Y estamos hablando en este caso de 374.898 contagios en relación a 23.473 muertes.
La velocidad de la pandemia en Brasil ha sido muy rápida, y sobre todo quizás se debe a el desprecio de las políticas gubernamentales, sobre todo de su presidente Jair Bolsonaro, en atender la pandemia y soslayarla y más o menos señalarlo como si fuera una invención o un cualquier resfrío, como de la misma manera lo hizo Donald Trump. Puede ser, pero aquí lo que nos interesa precisamente es el análisis sociodemográfico y no político. Y en términos de análisis sociodemográfico, bueno, tenemos pues que Brasil tiene una tasa más alta en el subcontinente, tiene quizás la tasa más alta en el subcontinente, compartida con otros países que ya los vamos a mencionar, Ecuador por ejemplo. Pero ahora hablemos de México. México tiene una tasa de mortalidad de 6 por cada 100.000 habitantes, es decir, 6 defunciones por cada 100.000 habitantes. Estamos hablando en este caso, el mexicano, en términos absolutos, de menos muertes que en Brasil. Estamos hablando de 23.473 muertes y 374.898 contagios. Y en ese sentido, estamos hablando en términos absolutos de fenómenos, de la magnitud de fenómenos sociodemográficos o epidemiológicos mayores que en el caso de México. México tiene un impacto absoluto menor. Y también en este caso tiene Brasil una tasa de mortalidad mayor que la de México. Perú tiene una tasa de mortalidad tan alta como Brasil, 11,3 defunciones por cada 100.000 habitantes. Y estamos hablando en este caso de una magnitud absoluta de contagios que están en los 123.979 casos. Y estamos hablando en Perú de 3.629 defunciones. Cosa que, teniendo en cuenta que el epicentro de la pandemia pasó o migró de China, del Asia a Europa y después de Europa al continente americano, se situó como epicentro en principio en Estados Unidos de Norteamérica y ahora parece trasladar su epicentro a Sudamérica. Bueno, en Sudamérica la tasa más alta de mortalidad es Ecuador. Tiene 18,7 defunciones por cada 100.000 habitantes. Podemos hablar de 19 defunciones por cada 100.000 habitantes, pero digamos el fenómeno masivo absoluto es menor obviamente que en Brasil. Estamos hablando de 37.355 casos de contagio y estamos hablando de 3.203 muertes. Otra vez, la tasa de mortalidad aquí tiene que ver por la relación de las defunciones con la población absoluta de Ecuador. En Chile el fenómeno también se ha hecho sentir, aunque en comparación está muy por debajo de lo que ocurre en Ecuador y en Brasil, también en Perú. Chile tiene una tasa de mortalidad de 4,1 defunciones por cada 100.000 habitantes. Y en este caso estamos hablando de 73.997 contagios y de 761 muertes. Sin embargo, en relación ya a otros países de Sudamérica, llama la atención, digamos, la tasa de mortalidad baja de Colombia, que tiene 1,5 defunciones por cada 100.000 habitantes, inclusive una tasa menor que la de Bolivia. Y en este caso estamos hablando de 21.981 contagios y de 750 defunciones.
Bueno, esto tiene que ver ya no solo con hipótesis que comparan tempranas atenciones o descuidos tempranos también iniciales de los propios gobiernos, sino quizás tienen que ver con otras características socioeconómicas, socioculturales de cada país, pero también hay que tener en cuenta que posiblemente sean problemas de registros. Si las tasas de mortalidad son bastante altas en Europa y no notoriamente, o más bien en comparación con lo que ocurre en Latinoamérica y el Caribe, quizás tenga que ver con problemas de registro. Es decir, hay subregistros precisamente por el menor cuidado de la cuantificación. Bueno, pero son hipótesis que hay que contrastarlas y comprobarlas. Nosotros ahora nos estamos proponiendo dejar las hipótesis para el análisis sociodemográfico escrito. Como habíamos adelantado, Bolivia tiene una tasa de mortalidad relativamente baja. Estamos hablando de 2,3 defunciones por cada 100.000 habitantes. Pero en este caso estamos hablando en términos absolutos de 6.660 contagios y de 261 defunciones. Bueno, es posible que a estas alturas de la exposición haya crecido en números absolutos los contagios y también el número de muertes, y por lo tanto hay una variación en la tasa de mortalidad, pero no muy grande. Puede subir máximo de 2 a 3 defunciones por cada 100.000 habitantes. Lo que habla precisamente de las características y la estructura de composición del indicador del que estamos hablando, tasa de mortalidad. Bueno, ¿a qué se debe esto? Bueno, a una atención temprana, relativamente sí, pero con la improvisación de nuestras políticas de salud, en un contexto donde prácticamente el sistema de salud ha sido demolido o no atendido para amortiguar el sentido de las palabras durante 14 años del gobierno, entre comillas, progresista, porque no ha habido una atención, una inversión en la salud, una construcción de la logística, de la tecnología médica, de todo el aparato de salud. Al contrario, ha habido demasiada especulación, demasiada demagogia y demasiada corrupción al respecto, porque se optó por elefantes blancos. Pero no, otra vez, no estamos haciendo el análisis político, sino nos interesa el análisis sociodemográfico. Bueno, pero ¿a qué otras cosas más se debe? Quizás, digamos, a los contagios se han dilatado o su velocidad ha disminuido, sobre todo en las ciudades, occidentales del país, en la medida que ha habido relativamente un acatamiento de la cuarentena. Y de alguna manera parece estallar el contagio allí donde no ha habido un acatamiento de la cuarentena. Bueno, quizás también haya otros factores que intervengan en la propagación rápida del contagio en la parte oriental del país, sobre todo en Santa Cruz y en Beni. Ahora el epicentro del epidemiológico de la pandemia en Bolivia es el Beni. Pero además hay un agravante, es decir, aquí rápidamente colapsa el escuálido sistema de salud. Y encima, si le aditamentamos más bien estas costumbres perversas de la corrupción institucional y de la corrupción, hemos asistido de manera sorprendente y alarmante a un nuevo acto de corrupción, que en términos cuantitativos es menor que los actos de corrupción que se han conocido en el gobierno neopopulista, pero ahora que ocurren en
en épocas de la pandemia, en pleno crecimiento, en plena situación, en pleno agravamiento de la propagación del coronavirus, es pues un crimen, ¿no? Un crimen quizás mayor que los otros crímenes, porque se está jugando con el sufrimiento, la miseria, el dolor y la muerte de coterráneos. Bueno, ahí tienen ustedes un panorama de sociodemográfico, y en este panorama sociodemográfico podemos hacer algunos apuntes antes de terminar esta exposición. Un primer apunte tiene que ver con que parece invertirse la situación de las tasas de mortalidad. Nosotros estábamos acostumbrados a leer tasas de mortalidad en el sentido demográfico del término, altas en los países, por así decirlo, en desarrollo, y bajas en países en desarrollo, pero aquí parece invertirse, cosa que llama la atención. Y esto realmente es importante porque tenemos un continente donde prácticamente, digamos, el coronavirus no ha aparecido, no se ha expandido ni propagado, ni afectado. Es decir, en todo caso, en la medida que ha sido puntual y muy baja su aparición y su presencia, tenemos muy bajísimas tasas de mortalidad en donde ha aparecido. Prácticamente tenemos un continente vacío del coronavirus. Entonces, estamos hablando del continente africano, que ha sido caracterizado como un país muy afectado, un país del tercer mundo, muy afectado por, digamos, esta geopolítica del sistema mundo capitalista, muy dependiente, más dependiente inclusive que Latinoamérica y el Caribe. Y en ese sentido nos llama la atención que allí precisamente no aparece el coronavirus, prácticamente. Entonces ya nos muestra, digamos, como una especie de inversión de las situaciones. Es decir, es en los países desarrollados, desde China, Europa, Norteamérica, donde ha hecho impacto y estragos el coronavirus. Obviamente hay que hacer anotaciones como las siguientes. Estamos hablando todavía de fenómenos que son de valor cuantitativo de magnitud menor en comparación a las poblaciones. Es decir, el impacto de los contagios mismos en las poblaciones absolutas es bajo en comparación a las poblaciones. Si comparamos esto con otros fenómenos epidemiológicos o con otros fenómenos, digamos, sociodemográficos. Lo que ha habido más aquí es, digamos, una cobertura mayor de los medios de comunicación en torno, digamos, a esta pandemia, a tal punto que se ha especulado demasiado mucho y se ha llegado a extremos del sensacionalismo y del terrorismo de Estado. Bueno, pero eso no quiere decir que se relativice el peligro y la amenaza de esta pandemia, porque esta pandemia tiene sus propias características, su velocidad, su propagación y el haberse mundializado rápidamente, y además de haber detenido al sistema mundo capitalista en su propio funcionamiento. Entonces, esas son las anotaciones que tenemos que hacer. Por otra parte, nos llama mucho la atención la variabilidad tan amplia de las tasas de mortalidad, y eso tiene que ser explicado, no solamente por subregistros y mayores registros en otros casos, sino también tiene que ser explicado en relación a la cualidad y la cobertura de los sistemas de salud, de su actualización, de su capacidad técnica y científica, etc. Por otra parte, también tiene que ver con los comportamientos espontáneos de la población, sus acatamientos o no acatamientos de la cuarentena, sus acatamientos o no de la distancia social, el cuidado que pueden tener las poblaciones urbanas y rurales al respecto. Bueno, hay muchos factores intervenientes que son indispensables analizarlos, y esto solo puede hacérselo a partir de
investigaciones descriptivas, investigaciones empíricas, pero también investigaciones en profundidad y cualitativas. Es decir, lo que ha ocurrido, el impacto de lo que ha ocurrido, la situación de amenaza a las sociedades humanas de esta pandemia amerita y exige investigaciones prontas y análisis rigurosos que puedan ser difundidos y conocidos y transmitidos a las poblaciones. No podemos seguir moviéndonos como hasta ahora ocurrido, con la preponderancia de las especulaciones de los medios de comunicación, que son bastante irresponsables, y de las redes, que son bastante especuladoras, desde aquellos que especulan sobre las teorías de la conspiración, pero también aquellos que defienden, digamos, al sistema, al establishment, como se decía antes. Bueno, aquí les dejamos un primer boceto de apuntes sociodemográficos sobre la pandemia.